hablar. Se habla hoy mucho en la situación que estamos viviendo en el país de negociación, ¿verdad? De negociaciones y de diálogo. La negociación es buena, el diálogo necesario, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar como iglesia. Y hoy vamos a hablar de una porción de la palabra en la que el Señor nos enseña a no negociar. No negocies nunca con el enemigo. Amén. No negocies. Una palabra que el Señor me regaló y que quiero, con la ayuda de Él, dejártela para que Él habla a nuestras vidas y tengamos claro que con el enemigo de nuestras almas no se negocia. Venga al libro de Éxodo, porque vamos a estar en el libro de Éxodo. ¿De qué trata? Bueno, pues muchos de los que estamos aquí sabemos de qué trata el libro de Éxodo, ¿verdad? Y comienza con la historia de Israel en Egipto, el pueblo en Egipto y la salida. José es vendido en Egipto, ¿se acuerdan de la historia? Pero resulta que Dios lo levanta de tal manera que termina como virrey de Egipto. Termina como después de Faraón, el hombre más poderoso que había en Egipto. Israel se establece en la tierra que el faraón al que servía José regala al pueblo de Israel, Gosén. Y allí empieza a multiplicarse. Dice que se hizo mucho más numeroso y más fuerte que el pueblo de Egipto. Y la palabra, ahí en Éxodo empieza como diciendo que en aquel tiempo se levantó otro faraón que no conocía a José y a la casa de José. Y sabemos la historia. Entonces empieza la historia de que empieza a oprimir, empieza a esclavizar, y como lo ve fuerte que cada vez son más numerosos, manda de que todos los niños, fue un auténtico genocidio encubierto, de que todos los niños nacidos de las mujeres israelitas murieran. Pero el Señor siempre salva a su pueblo y levanta unas parteras que dice la palabra que temieron a Dios. Y por cuanto temieron a Dios, lo hicieron, y cuando venían los egipcios dice, no, es que estas mujeres son muy fuertes, cuando nosotros vamos allí a asistirlas ya han parido, porque son muy fuertes. Empezaron con excusa, la cosa es que no cumplieron el edicto de Faraón. Faraón, el Antiguo Testamento, son símbolos, son sombras de lo que en el Nuevo Testamento se hace luz. Faraón es tipo de Satanás, del diablo, y Egipto es tipo del mundo. Lo que el Nuevo Testamento le llama mundo, ¿verdad? Y el mundo no es nuestra sociedad o es el mundo, no es la corriente de pensamiento que está dirigida por el príncipe de este mundo, Satanás. Dios lo reprenda. Amén. Y ahí es donde la palabra de Dios nos dice que tenemos que apartarnos, que salir. Iglesia, los llamados a salir. Y vemos que en esa historia una israelita tiene un niño hermoso, al que para salvarlo lo pone en una canastita y lo deja pasar por el Nilo, lo que es la providencia de Dios. Cuando ella no podía más, Señor, ahí está mi hijo. Y cómo resulta que la bendita providencia de Dios hace que la hermana de Faraón vea al niño, lo halla hermoso a sus ojos, y ahí Dios ya se glorifica de una manera tan extraordinaria, porque le dice, bueno, es Egipto, ahí viene María, la hermana de Moisés, y le dice a la hermana de Faraón, bueno, es israelita, deja que te lo cuide y luego que te lo den. Total, que Moisés los 3 o 5 primeros años estuvo criado por su madre y encima le dieron dinero a su madre. Qué extraordinario es Dios. Faraón había declarado la muerte y Dios lo hace todo
para que ella pueda criar a sus hijos y encima pagándole con el dinero de Faraón. Gloria a Dios. Amén. Señor sabe glorificarse. Y sabemos la historia. Es instruido en la palabra, pero cuando él, por su madre, luego vuelve a Egipto, donde se cría en palacio con toda la ciencia, la educación de aquel tiempo, la más avanzada, los mejores maestros, pero una vez ve que unos egipcios estaban maltratando a un israelita, uno de su pueblo, y él mata a un egipcio. Tiene que huir. Y cuando huye, tiene un trato de parte de Dios. Tiene un trato de parte de Dios en la cual Dios lo comisiona. Dios lo comisiona para que vuelva a Egipto. En Éxodo, en el capítulo 3 y en el verso 12 está la comisión, el llamado, ¿verdad? Y le dice el Señor, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal. No, perdón, no es esta, me he confundido. Lo comisiona, le dice, ve y sacarás a mi pueblo de Egipto, de manos de Faraón, para que vaya al desierto a adorarme. Ese fue el llamado que hace. Vemos que Faraón va endureciendo su corazón y vemos cómo el Señor, a través de 10 plagas que van significando, cada plaga es un dios egipto, un dios en minúscula de los egipcios, y Dios se va glorificando. Dios se va glorificando. ¿Por qué? No era una pelea entre Dios y los dioses egipcios. Dios solamente hay uno. Era el Señor queriendo mostrar su poder sobre los dioses egipcios. Habla al pueblo. Moisés muestra 2 señales. Una se convierte en culebra, otra que es la mano que sale leprosa. Ustedes conocen la historia porque quiero llevarlos hasta donde vamos a ir. Luego Moisés y Aarón se presentan ante Faraón para pedirle que deje al pueblo, para, como dice en el capítulo 5, en el verso 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esa era la comisión. Y sabemos lo que contesta Faraón. Esta gente está ociosa. Y va y los oprime más todavía. Dice, esta gente se quieren ir de fiesta, esto es porque están... ¿Qué cosa, Cuando Dios llama a Moisés, después de la lucha que tiene Moisés, resulta que Moisés obedece, Moisés va delante de Faraón, le podía haber matado, hombre, te estaba esperando de hace mucho tiempo. Sin embargo, él se presenta y cuando dice lo que Dios le ha dicho que diga Faraón, ahora resulta que la cosa se pone peor para Moisés. Señor, no te entiendo, te obedezco y encima Faraón no me escucha y encima el pueblo, porque ahora el pueblo de Israel se pone en contra de Moisés. O sea que tú empiezas a obedecer y empieza la oposición por todos lados. Pero muchas veces así, la fe es probada. Empiezan las señales. Moisés hace con la vara que se convertía en culebra delante de Faraón. Y resulta que los hechiceros hacen lo mismo. Luego viene la plaga de la sangre. Da sobre el río y todo el río se convierte en sangre. Los hechiceros hacen lo mismo. Luego viene la plaga de las ranas. Todo aquello se llena de rana. Es curioso, a mí siempre me ha llamado la atención en la plaga de las ranas, que cuando está lleno de ranas por todos lados, Faraón llama a Moisés para que el Señor lo quite y le dice, Moisés, ¿cuándo quiere que ore? ¿Y qué le contesta Faraón? Mañana. Estaba lleno de ranas por todos lados.
Y sin embargo le dice mañana. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, mañana yo ya, de verdad, ya dejo, mañana lo dejo. Mañana dejo todo esto. No somos muchas veces nosotros así. Mañana. O como decía el cómico, hoy no, mañana, ¿no? Qué curioso, estaba lleno de ranas por todos lados. Y luego llena a todo esto, Faraón no hace caso. Dice que Faraón endurecía su corazón. Y ahora llega la plaga de los piojos. Ya los hechiceros no pudieron imitarla. Y ahí es cuando los hechiceros le dicen a Faraón, esto es dedo de Dios. Esto es dedo de Dios. Luego viene la plaga de las moscas, porque Faraón endurecía su corazón. Le decía, sí, ora, pero seguía haciendo lo mismo. Moisés oraba, el Señor le quitaba la plaga, pero Faraón no dejaba ir al pueblo a servir. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Hasta que viene la plaga de las moscas. Dice en el capítulo 8, en el verso 21, toda clase de mosca. Se referirá a muchas clases de insectos. Sobre todo Egipto, sobre toda la tierra de Gosén, menos sobre la tierra de Gosén donde estaban los israelitas. Y ahora, y ahí es donde vamos, empieza la negociación de Faraón con Moisés. Y dice en el 8:25, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Otras versiones dicen, aquí en el país, o sin salir del país. Hay versiones como la Biblia textual que dice, si sacrificamos, en lo que contesta Moisés. O sea, lo que le está diciendo Faraón a Moisés es, vale, ir, pero no vayáis al desierto, aquí en el mismo Egipto es donde vais a sacrificar. Ahí Moisés le contesta, Moisés le respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Hay dos versiones. La Biblia textual dice, la respuesta de Moisés, si sacrificamos lo que es una abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearían? Y la versión Dios habla hoy dice, si los egipcios nos vieran sacrificar los animales que ellos adoran, estoy seguro de que nos matarían a pedrada. Habría sido un escarnio, habría sido una auténtica guerra. No podemos ofrecer sacrificios a Dios con Egipto en el corazón. No podemos. La palabra iglesia, los llamados a salir. Tú no puedes mezclarte y estar a adorar a Dios en medio de Egipto, en medio de las ideas. Tú no puedes compaginar el mundo con la adoración a Dios. Eso no significa que te vayas a un monte. Eso significa que tú tienes como Moisés decir, no, yo no puedo adorar aquí. Sería una locura. Yo me acuerdo, estaba meditando en esto y cuando habla de Egipto es la corriente de pensamiento de este mundo. Y me acuerdo cuando yo me convertí y había en una reunión que tuvimos de muchas iglesias, había unos jóvenes que estaban en un ministerio, estaban en Jotacún, ahora eran líderes de Jotacún, pero ellos estaban dando su testimonio. Entonces, cuando el Señor los alcanza, ellos eran hippies. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Camilo se acordará, que es un poquito más viejo que yo, ¿verdad? Se acordará de eso. Hace ya mucho tiempo. Entonces, claro, cuando ellos se convierten, ellos fumaban sus porritos de hachís. Entonces, se convierten y ellos, ante la emoción, ellos siguen queriendo alabar. Y ahora hacían su porrito, él daba testimonio de eso y nos reíamos todos. Y cuando hacían su porrito, gracias Señor, y allí estaban y fumaban como que
el Señor sabe de nuestra ignorancia, hasta que el Espíritu Santo fue tocando los corazones de estos jóvenes y entendieron que eso y la adoración a Dios no eran compatibles, que eso era droga y eso tenían que decir no. Pero ellos al principio adoraban mezclándolo todo. Ah, no, esto nos pone bien, el Señor nos pone bien, pues todo nos pone bien. Pero esto no funciona así. Amén. Luego fueron teniendo luz, el Señor fue tratando con sus vidas y entendieron que tenían que empezar a decir no podían mezclar. Tenían que sacar, ¿verdad?, ese Egipto de su corazón. ¿Me voy haciendo entender? Y la corriente de pensamiento que viene, estaba el otro día cenando y uno sapea a ver si encuentra algo interesante y en un programa de primera audiencia, muy conocido, no digo quién lo dirige, había personajes conocidos y una persona, una pareja de la cual él estaba presentando un libro. Y entraron en una conversación, empezaron a hablar de la pareja. Y la conversación fue derivando toda en que para la sanidad de la pareja, sin que ni ella ni él lo supiera, que una vez al mes, si eran infieles porque eso sanaba, la pareja no tenían por qué darse. Y hablando de unos conceptos de fidelidad que no tenía nada que ver con los principios bíblicos que habla sobre la fidelidad. Te estoy hablando de este ejemplo. ¿Sabes que me he encontrado dentro de iglesias y he tenido que tratar a matrimonios que han usado de películas eróticas para fomentar su relación? Tú no puedes adorar así al Señor. Te estoy hablando en ese aspecto. Juan nos hablaba el otro día la palabra de aquel que le dijo, no, yo no puedo ser cristiano porque tengo un negocio y de vez en cuando tengo que engañar al cliente. Tú no puedes, porque todo el mundo lo hace. Tú como cristiano, si tienes un negocio, entrar a ese juego. Me voy haciendo entender. Tú no puedes adorar a Dios con Egipto en tu corazón. Tú tienes que sacarlo de aquí. Pero fijaros, Moisés es taxativo. No. Le pone una excusa. Luego, un poquito más adelante, en el verso 28, Faraón sigue negociando y le dice, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis lejos de aquí y orad por mí. O sea, vete cerquita. Faraón estaba como haciendo un puente entre el mundo y la iglesia. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento, en el espíritu de vuestra mente, de vuestro entendimiento, buscando cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No podemos tender puentes entre el mundo y nuestra fe. No podemos mezclar. No podemos, sí, es lo que muchas veces usamos con esta figura, ¿verdad? Estoy con un pie aquí y con el otro pie aquí. No se pueden tender puentes. Pedro hablaba diciendo, el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y el apóstol Pablo, allí en Efesios, en el capítulo 22, en el capítulo 4, los versos 22, ¿qué es lo que dice? Si me ayudas, Efesios 4, versos 22, 23, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de esa vieja naturaleza que está viciada conforme los deseos engañosos. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén.
No podemos estar en dos lados. No podemos en este mundo, no, yo soy cristiano y quiero amoldarlo todo para acoplar el sistema de pensamiento. No. Hay momentos en que tú tendrás que decir, como dijo Moisés, no. Y es muy sano decir no cuando hay que decirlo. Amén. Ayer se nos hablaba, una charla que tuvimos, que al niño hay que enseñar a decirle no, para que luego no vengan, cuando sea mayores, consecuencias peores. Amén. La palabra sigue, ¿verdad? Y entonces vienen otras dos plagas, que no tocarán a Israel, pero sí a todo Egipto. La plaga del ganado, Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y luego la plaga de las úlceras, donde todavía Faraón seguía. En esto de las plagas, sí quería hacerte un comentario. Las 5 primeras plagas, la plaga de la sangre, de las ranas, de los piojos, de las moscas, del ganado, las 5 primeras plagas, dice la expresión de la palabra que Faraón endureció su corazón. Cuando llega la plaga de las úlceras, y luego vendrá otras plagas, vendrá la plaga de la langosta, ya lo veremos. Cuando llega la plaga de las úlceras, que es la sexta, dice: y el Señor endureció el corazón de Faraón. ¿Qué te quiero decir con esto? Faraón persistía en endurecer su corazón, hasta que llegó un momento en que el Señor dice: ahora te lo voy a endurecer yo. Como alguien persista en endurecer el corazón, cuidado, porque Dios dice: ahora soy yo el que te lo voy a endurecer y vas a tener las consecuencias propias de tu obstinación. Amén. Así que viene la plaga de las langostas, y ahí en la plaga de las langostas ya los siervos de Faraón le dicen: mira cómo está Egipto, está destruido. Luego viene la plaga de las tinieblas, y ahí es cuando Faraón empieza otra vez a negociar. Faraón sigue negociando. Mira lo que dice en el capítulo 10, en el verso 10. Y les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Muy enfadado Faraón, muy en su sitio. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Faraón a Moisés? ¿Qué le estaba diciendo? Pues le estaba diciendo nada más y nada menos que: iros vosotros los varones, pero los niños dejadlos aquí. Eso es lo que le estaba diciendo. Además, muy enfadado, como diciendo: esta ya es mi última concesión. Y vosotros los varones, pero los niños dejadlos aquí. Estamos viviendo una época donde la familia, el diseño de familia por Dios establecido, está más atacado que nunca. Es el famoso refrán: divide y vencerás. Bueno, con vosotros no puedo hacer nada, a los varones, pero a los niños. Y muchas veces podemos caer en esa trampa. No, es que es muy aburrido para ellos. Déjalo, vamos nosotros, tú tienes la fe, yo tengo la fe, pero ellos ya tendrán fe cuando crezcan, ellos tomarán sus decisiones. No dejes a tus niños en Egipto, no lo dejes. Instruye al niño. Mientras están bajo tu cuidado, tómate el tiempo de instruir a tus niños. Hay con hermanos en esta congregación donde tengo que hablar: trata por todos los medios de traer a los niños a la reunión, porque si tú no los traes,
porque para ellos es aburrido, tú le estás diciendo a tus hijos que Dios es aburrido. Es el mensaje que le estás dando. Que cuesta, claro. Pero ¿cuántos niños han empezado aquí desde el vientre de su madre y luego van creciendo y siguen en la iglesia? Es más, sé de madres que se reúnen a orar por sus hijos porque ahora sus hijos no están aquí. Y yo no solo felicito, sino animo a todas esas madres y a todos esos padres. Sigue orando por tus hijos. No se lo dejes a Faraón. Tráelo contigo a adorar a tu Dios. Amén. Sigue peleando por ellos en oración. Cuando no puedes, porque ellos ya toman sus decisiones, sigue peleando en oración por ellos. ¿Ves la táctica del enemigo? Disolver la familia. ¿Qué generación se levantará entonces? Y como iglesia tenemos la responsabilidad. Bueno, pero ellos son mayores de edad y no puedo obligarlo. Ora. Ora con fe, creyendo. Ora con fe, creyendo. Señor, tú tienes poder, porque esa semilla está plantada en su corazón. Porque lo hablamos, lo educamos conforme a tus principios, y eso está ahí. Hay testimonios tan extraordinarios. Hay testimonios tan extraordinarios. Pues muchas veces venimos a Dios y tenemos ese encuentro con Dios, y muchas veces es cuando hay crisis en nuestras vidas. Así que sigue orando y no permitas. Y tratemos de que en nuestros medios dar un ambiente, un clima donde ellos se sientan cómodos, lo más a gusto posible, pero creciendo en los principios de la palabra de Dios. Divide y vencerás. No, vosotros los varones, bueno, tú ya te has convertido, contigo no puedo hacer nada, pero tus niños me los dejas aquí. Y Moisés fue tasativo. Respondió Moisés, ¿verdad? Que ellos no podían ir solos, que sus niños tenían que ir con ellos. Amén. Y sigue la negociación, porque después de esta plaga viene la langosta. Total que vuelve a llamar Faraón, aunque por mucho que oraba Moisés para que Dios le quitaba las plagas, Faraón tenía el corazón endurecido, el orgullo, la soberbia, no. Y tuvo las consecuencias que tuvo. Y luego, por último, y ya vamos a ir terminando, la última negociación, ¿verdad? Porque el enemigo no va a soltar a la iglesia así como así para que la iglesia adore a su Dios. Siempre estará tirando. Y en Éxodo 10:24 dice así: entonces Faraón hizo llamar, después de la plaga de las tinieblas, cuando no se veía absolutamente nada, solamente en la tierra de Gosén. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid al Señor, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ya suelta a los niños, pero ahora déjame todas tus pertenencias, déjame todo tu dinero, déjame todo lo que tienes. Eso es lo que le estaba diciendo. Y Moisés ahí fue tasativo. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para el Señor nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allí. No, Faraón, no. Aquí no hay negociación posible. Vamos todos. Y nuestro dinero y nuestras pertenencias, nuestro ganado, viene con nosotros. Nuestras riquezas materiales vienen con nosotros. Porque cuando lleguemos allí, yo no sé lo que nos va a pedir Dios.
No dejes ni un átomo al enemigo. Muchas veces con esto de los bienes materiales, de las ofrendas, no llegamos a entender. Yo lo digo muchas veces y lo diré porque creo que es la responsabilidad que tengo hasta que todos lo entendamos. Tenemos un concepto por la tradición, por distintas cosas, de la ofrenda como de la limosna, como de dar de lo que me sobra. La palabra de Dios en Lucas te habla de limosnas. Y Cornelio, allí en Hechos. Pero también te habla de ofrendas. Y también te habla de diezmos. Y también te habla de primicias. Porque tus bienes materiales es una manera de adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú estás ofrendando, tú estás adorando. La palabra ofrenda viene de la palabra sacrificio. ¿Tú qué te crees? ¿Que Dios no sabe lo importante que es el dinero para ti y para mí? ¿Por qué te crees que en la palabra de Dios Jesucristo dice, no se puede servir dos señores a la vez? ¿Y a qué señor se refiere? ¿A las riquezas? ¿Por qué? Porque sabe el poder que tiene la riqueza. ¿Dónde está tu corazón? ¿En las riquezas o está en Dios? Luego vienen a través del tiempo los malentendidos con la riqueza, de que para ser más espiritual hay que ser totalmente pobre. No. La cosa es que lo que Dios te bendiga, úsalo también para la gloria de su nombre. Hay mucha gente muy rica, con Cristo en el corazón, y que usa ese dinero para bendecir. ¿Cómo te cree que tantas sociedades misioneras, cómo te cree que tantas organizaciones que están haciendo el bien? Ayer nos decía en la conferencia que tuvimos unas organizaciones cristianas que hacían una labor extraordinaria, y es a todos estos niños, creo que eran países como India y otros países donde lo desechaban, donde no tenían nombre, ellos los recogían y le ponían un nombre y los registraban. Antes, está hablando sobre el abuso infantil, ¿verdad? Y los registraban ante los distintos juzgados para que tuvieran un nombre. ¿Sabes por qué? Porque si no tienen nombre, no son nada. Y los usan como esclavos, como mercancía sexual, etcétera, etcétera. Esas organizaciones cristianas salen de dinero de cristianos, empresarios, gente bendecida. Abraham dice que era riquísimo, pero ¿qué hacía Abraham? Lo que era de Dios, era de Dios. ¿Qué le dijo Moisés? Ni una pezuña. Porque vamos al Corte Inglés, vamos allí, ¿verdad? Porque tiene que ser así. ¿Y por qué con el Señor? Cuando tú ofrendas, estás adorando. No le dejes tu dinero tampoco al enemigo. No le dejes ningún rincón de tu alma. Amén. La consagración a tu Dios debe ser completa. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y si Dios te bendice con mucho dinero, bendito seas. Emplea ese dinero para hacer el bien. No te digo que vivas como un miserable, no, vive bien. Si Dios te ha bendecido, vive bien. No hagas, ¿verdad?, contestaciones, no te fijes solo en él, pero utiliza el dinero, utiliza la riqueza como una vía de bendición, que eso da gloria a Dios. Amén. Todavía aquí no es algo que tengo en el corazón hasta que lo consigamos, y es tener esa vía de misiones. Esta iglesia tiene que ofrendar a misiones.
Y tenemos que estructurar eso hasta que haya puntos, lugares, donde entendamos que esta iglesia tiene que bendecir. Obreros, no lo sé. Pero es algo que tengo en mi corazón hasta que esta iglesia lo consigamos hacer. Amén. Que sea un canal de bendición. Cuidado con las alianzas. El diablo siempre está negociando. Y la orden de Dios era clara. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto para que me haga fiesta. Siempre la iglesia tendrá impedimento. No dejes, no negocies. No trates de adorar al Señor con los viejos rudimentos. Somos nuevas criaturas, es nueva vida. No tratemos de hacer un pie aquí y otro a pie. No. No se puede estar con un pie aquí y otro pie aquí. No dejes tus niños a Faraón, no. Tus niños, instrúyelos en los principios. ¿Tiene un precio? Claro que sí. Es que, pastor, sigue orando por ellos. No los llevo porque es que se aburren. Dios no es aburrido. No dejes tu dinero, no dejes nada, no dejes ningún rincón de tu alma. Amén. Y la pregunta que hoy nos podríamos hacer, si hay algún tipo de faraón en nuestro corazón, si hay algo que esté impidiendo que mi adoración, mi vida, esté consagrada. Y vuelvo a repetir, no significa de irme al monte, significa mi vida, mi tiempo, mi dinero, mi casa, mi hogar. Pon tu vida, tu familia, tus bienes en el altar de Dios. Amén. Ama a Dios, dedícale tu vida. Él ha dado naciones por ti. Él ha dado lo más precioso de todo, la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. No negocies con el enemigo, porque siempre te mentirá. Siempre tendrá consecuencias negativas. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, como dice tu palabra, a ser sabios y entendidos de cuál es tu buena voluntad para nosotros. Ayúdanos en medio de tantas situaciones, en medio de tantas presiones, a tener discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo que viene de tu parte para nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos viene? ¿Qué es lo que es conveniente y qué es lo que no conviene? Ayúdanos a no ceder a las tramas de nuestro enemigo. En el nombre de Jesús, puedes meditar ahí donde estás. Si hay alguna habitación en tu alma, si hay algún área en tu vida donde tú no estás sirviendo a tu Dios, donde quizás has cedido a las presiones, Señor, en el nombre de Jesús, queremos hoy tomar autoridad
y reprender toda maquinación, Señor, toda opresión, todo aquello, bendito Dios, que pueda estar impidiendo que tu iglesia te adore completamente en todas las áreas de su vida. Rogando que derrames sabiduría ahora de lo alto, la sabiduría que viene del cielo, Señor, la sabiduría que viene de lo alto, que es santa, que es pura y que es pacífica, Dios. ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Cómo está el altar de la familia? Se honra a Dios. No cedamos, no cedamos. Y mis bienes, soy fiel con mis bienes. Medita hoy lo que la palabra quiere hablar a tu vida. Y toma delante de Dios la determinación que Moisés tenía delante del enemigo del pueblo de Dios. No, completo, taxativo, mi vida entera, mi familia, mis bienes son para ti. No intentes adorar a Dios en Egipto. No cedas a esas presiones. No intentes hacer puentes, porque te ganará la partida. Señor, trae luz a cada uno de los que estamos aquí sobre las distintas áreas de nuestra vida, sobre lo que ya nos has hablado y hemos cedido. Trae luz, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Dios nos bendiga, nos siga bendiciendo. Así que